Estamos en la página 54. La página 54, que quedamos unos días atrás. Viendo la parte negativa de la justificación. A ver, permítanme un cachito, amado. De lo que hemos estado mirando, o sea, hablando de la doctrina de la justificación, lo último que estuvimos mirando fue el punto número 2, el gran problema de la justificación, y hoy lo que vamos a mirar es la solución para la divina justificación. O sea, ¿cuál era el problema de la justificación? Recordemos el texto: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. En la página 53, usted más, subrayelo si quiere, no va a hacer ni siquiera pregunta ni nada, solamente para que lo tengamos en cuenta, el significado de la palabra justificar. Nos tiene que quedar claro, hermanos, qué tiene que ver con justificar en la Biblia. Entonces, significa declarar a una persona justa y tratado como tal, por la sencilla razón de que alguien pagó todo lo deudado, ya que el deudor de ninguna manera podía pagar y por lo tanto quedábamos a merced de la terrible consecuencia, o sea, la condenación. Es bueno declarar o recordar y tener en cuenta, hermanos, que una persona que está justificada está declarada justa. Amén. Pero luego que está declarada justa, tiene que ser tratada como una persona justa. Amén. Amén. O sea, a veces una persona ha cometido una falta y ha pagado su falta. De alguna manera la ha pagado, bien. Pero la sociedad, nosotros mismos, muchas veces nos miramos con buenos ojos y decimos, sí, está todo bien, pero y tratamos a las personas como las trataríamos antes. Entonces Dios no ve las cosas así. Dios justifica, nos justifica a nosotros y lo hace por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero el Señor nos trata ya como tal. O sea, me justifica porque yo no podía pagar esa deuda, Él me la perdona y luego que me la perdona ya no me mira como un deudor. Amén. Me mira como su hijo. Amén. Y entonces ahí es donde nosotros podemos decir que estamos justificados. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la justificación. Y por lo tanto dice que damos a merced de la terrible consecuencia, que es la condenación. Y bueno, y después Romanos 5.1, que acabo de mencionarles, poniendo nuestra fe en el sacrificio de Cristo, estamos en paz con Dios. Entonces, cuando el enemigo acusa, Dios no ve la iniquidad, y cuando Satanás señala el pecado del creyente, Dios dice, yo no veo en él ningún pecado. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Sabemos, la Biblia dice que es el diablo, Sí. que es el príncipe de este mundo. Sí. Anoche nosotros, por ejemplo, en nuestra reunión con los hermanos hablábamos del príncipe de paz y del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el diablo. Sí. El príncipe de paz es el Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de Romanos 5.1 y en lo que en nuestro manual nos está ayudando, allí podemos encontrar de que nosotros, dice ahí entonces, cuando el enemigo nos acusa, cuando somos acusados, ya que entonces el acusador de los hermanos es el diablo, Dios no ve la iniquidad. Y cuando Satanás señala el pecado del creyente. Amén. Amén. Amados, nosotros fuimos perdonados. Amén. Ya el Señor perdonó nuestros pecados, perdonó tus pecados. Ya los perdonó. Ya no los ve más. Ya los borró, no están. Amén. No están a la vista, ya fue. Dios mira y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora, como yo todavía sigo en esta carne y en este mundo, tengo la tendencia a pecar. Sí. Porque el que dice que no peca está mintiendo. Sí. Es la Biblia, ¿no? ¿Cuál? Sí. Entonces,
Eso no es una justificación para pecar. No. Nosotros no tenemos que pecar a conciencia. Pero a veces, por nuestra naturaleza humana, nos guía, nos lleva, y a veces por estar en la carne, nos lleva al pecado. Y el pecado nosotros lo clasificamos, decimos este pecadito, este pecado más grande, y lo ponemos en cajones. Soy igual. Ahora, Dios perdona todos los pecados, y Dios condena por todos los pecados. Amén. ¿Vamos claro, hermanos? Sí, amén. O sea, cuando ustedes, ¿cuánto tienen clase de niños ustedes? ¿Los sábados también? Los sábados y los domingos de mañana. Estábamos preguntándonos con mi negra hoy cuándo tendrían la reunión de los niños. Cuando le preguntamos a los niños, por ejemplo, bueno, ¿qué es pecar? Lo primero que dice, mentir. ¿Sí? Por no hacerle caso a mis padres. Que tiene que ver con la rebelión, porque es lo que nosotros le enseñamos. Es como cuando le preguntamos, ¿qué es orar? Es hablar con Dios. ¿Por qué lo hace más sencillo, más fácil? ¿Verdad? Y nosotros estamos en la misma. Ahora, nosotros no podemos mentir y luego la idolatría y otros tantos más que puede haber como pecados de la carne que podemos tener y separarlos. No, son todos iguales. No tenemos que tener mucho cuidado. Si yo te falto, yo estoy pecando contra Dios. No soy pecado contra Dios. Amén. Sí, amén. Si yo te falto por algo, estoy pecando contra Dios. Tengo una manera de solucionarlo. Por supuesto, tiene que ver con el perdón, la confesión y todo lo que vos quieras. Pero ahí hay, por ejemplo, un pecado. Y está en el mismo casillero, amados. Vamos a tener en cuenta eso. Es ahí donde nosotros venimos a la palabra del Señor. Entonces dice que si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un abogado que si alguno hubiere pecado, Él es fiel y confesamos nuestro pecado. Sí, amén. Y confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel y justo? Cristo. Cristo. Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. O sea, la maldad que yo estoy trayendo, la que me hace pecar, dice, si yo la reconozco, me doy cuenta que estoy pecando y la reconozco, la confieso al Señor. Se la confieso al Señor. Atención, ustedes son seguramente todos que están en el seminario, en la iglesia, ya hermanos que estarán muy crecidos o poquito crecidos en la fe. Pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a confesar nuestro pecado tiene que ser confesado al Señor. Amén. Nuestro pecado será confesado también, si es necesario, a la persona que le he faltado. Sí, amén. También puedo confesar mi pecado, porque eso hace que nosotros seamos sanados. Amén, amados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, paz con Dios, Amén. ¿por medio de quién? De De nuestro Señor Jesucristo. Insisto, una vez que fuimos perdonados, somos tratados por Dios como tales, Amén. como justificados. Dios ya no mira mi pasado, Dios me ve ahora como su hijo. Yo soy su hijo. Amén. Entonces, a Dios me dirijo como tal. Bueno, habiendo hecho esta larga introducción de 5 minutos con ustedes, vamos a mirar entonces la página 54, ya que habíamos hablado en el punto 2, habíamos hablado del gran problema para la justificación. Hay un gran problema para la justificación divina. Punto 1, el carácter pecaminoso de todos los hombres, lo que yo le hablé recién. Sí, El carácter nuestro, el carácter pecador, pecaminoso de todos los hombres, no el carácter que tenemos, que somos pecadores. Entonces, el punto número 2, el carácter de la inflexible de la ley, perdón, el carácter inflexible de la ley moral. Amén. Ya leímos los pasajes, por eso no se los quiero recordar nada más que los puntos. Y luego el punto 3, el santo y justo carácter del Dios mismo. Dios es santo. Amén. Y Dios es justo. Entonces nosotros no podemos presentarnos delante de Él porque
es un imposible, no va una cosa con la otra. ¿De qué manera puedo presentarme delante de Dios? Por medio del Señor Jesús. Mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, es Jesucristo. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. o Jesucristo, o Cristo Jesús, como queramos llamarlo, pero como quieran tomarlo al texto, nosotros sí que tenemos que tener en cuenta. Dios me ha perdonado y Dios me mira ahora como su hijo, a pesar de que yo antes estaba lejos de Él, que no me podía acercar. Él se acercó a mí, en la persona de Jesús. Él cargó mis pecados sobre Él. Él ya se los llevó. Y ahora el Señor me ha pasado de muerte a vida. Amén. Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas, Pasadas. ¿de ahora qué? Todas son hechas nuevas. Ahora estamos en un caminar con Cristo. Por eso el creyente, hermano, deja esa vida anterior, si es una vida de vicios o de costumbres, que van contra la ley de Dios, o de idolatría, que al creyente muchas veces le cuesta dejar sus costumbres anteriores y las quiere traer así cargándolas. Todas esas cosas tenemos que dejárselas al Señor, porque ya esas cosas ya pasaron. Y ahora nomás, de la cruz para acá, somos hijos de Dios. Somos perdonados. Bueno, gloria a Dios. Así que hay un gran problema para justificar, pero hay una solución divina en esta justificación. O sea, punto número 3, la solución para la divina justificación. El pastor el otro día me tiró una idea. No vino hoy. Faltó con aviso. Señor es mi pastor. Vino el El secretario. pastor de él es pastor. Bueno. No, que me estaba comentando el pastor, que ustedes, no sé si era la costumbre o lo hicieron la clase pasada, la lección pasada, que iban leyendo uno por uno de los hermanos, yo supongo que de los hermanos que quieran, ¿no? Entonces que vayan sabiendo que le va tocando al otro, así nos vamos saltando, haciendo zigzag. Me miraron como diciendo, lo digo el pastor, ¿qué quiere que lo haga yo? Todos participan. Todos participan. Todos participan. Todos. Bueno, está, pero... Todos. Todos somos ovejas. Entonces ustedes quieren ahí. Entonces lo que ustedes pueden ir viendo, hermanos, que el próximo texto le va a tocar a la persona que... O sea, vos te va a tocar el primero. A diferencia de otras cosas, en esta oportunidad no empezamos por la derecha, empezamos por la izquierda. Así que punto número A. Número A. ¿Hay número A? No hay número A. Entonces, el punto A. Tenemos A, B, C, D y E. El punto A no podía justificarlo sobre la base de su propio carácter. Recuerden que estamos hablando de la solución para la justificación divina. Estamos hablando de la parte negativa en cuanto a la justificación. No podía justificarlo sobre la base de su propio carácter. No podía justificarlo por guardar la ley. No podía justificarlo por guardar sus ritos religiosos. No podía justificarlo basado en el amor de Dios por el ser humano. Ese está buenísimo. O mejor dicho, está buenísimo aclararlo porque puede llegar a ser una confusión. Y el punto número B, no podía justificarlo al ver la condición del pecador. Así que no podía justificarlo sobre la base de su propio carácter. Salmo 143, versículo 2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie puede justificarse por sí solo ante Dios. Nadie, léelo de nuevo, amado. Porque acá nosotros vamos derecho a que no discuta con el siervo. Pero no, lo que nosotros tenemos que apuntar acá se le fue. Se le fue. El señor dice, bravo, el internet se...
Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ahí está. Bien. Salmo 130, versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Amén. ¿Sí está bien? Señor, si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Creo que dice así, ¿no? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Porque somos pecadores, no tenemos base para ser justificados delante de Dios. Si Dios me quiere justificar, yo no puedo estar ni siquiera en su presencia. Fue lo que hablamos hoy. Punto número B. No podía justificarlo por guardar la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley porque esa misma ley nos hace ver que somos pecadores. O sea, la ley lo que en realidad nos permite ver es nuestros pecados. Porque Dios dice, esto tiene que ser así y nosotros nos damos cuenta que vamos por el camino al costado. Y entonces nadie puede cumplir toda la ley, en realidad. Bien, punto número C. Esto quería el hermano ahí. No podía justificarlo por guardar sus ritos religiosos. Romanos 4, del 9 al 11. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la incircuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircuncioso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Viste que parece un trabalengua, ¿no? Sí, Sacó calzado y fue. Circuncisión, incircuncidados, circuncidados. Recuerden que la circuncisión es una marca en la carne, que hasta el día de hoy es un rito establecido por el Señor, que el pueblo de Israel lo sigue. Todo israelita, no sé, pero es una ley que ya sea que el judío es practicante o no, o seguidor de las leyes del pueblo del Señor, igual hace circuncidar a sus hijos como una marca de que es un judío. Ahora, la circuncisión era el rito religioso de la ley, era lo que había que hacer, para que Dios actuara con justicia hacia el hombre religioso. O sea, Dios era padre de un pueblo, Dios se manifestó como padre de un pueblo y lo mandó que ese pueblo estuviera marcado en la carne circuncidada. Luego entonces, dice, lo religioso no sirve. Ahora ya no tiene nada que ver la parte de la circuncisión. Circuncidados o no, vida eterna tenemos. Amén. Circuncidados o no, somos justificados por el Señor. Amén. Amén. Y así, no hay que cumplir, hermanos, con ritos religiosos para ser justificados. Recuerden, justificados pues por la fe, yo tengo paz con Dios. Pero no por las obras que yo pueda hacer. No por lo que yo pueda hacer. Yo lo dije hoy, a veces nosotros traemos de nuestro pasado costumbres que tienen que ver con, por decirlo, con una religión que nos persigue. Bien, yo soy libre en Cristo. Ahora, cada iglesia tiene su dogma, sus costumbres, su manera de encarar
el Evangelio y cómo enseñarlo, eso está todo bien. Eso está todo bien. Ahora, lo que tenemos que encontrar nosotros es que todos somos justificados en Cristo. Amén, amados. El Señor es mi pastor. Ustedes saben que hay denominaciones, capaz que alguno de ustedes las visitó, estuvo o salió de ahí, que cuidan mucho el tema de la vestimenta, ¿no? Entonces, ahí está de qué manera tienen que vestirse y ustedes van a ver, hoy que tenemos internet, podemos visitar un montón de iglesias en diferentes partes del mundo y los vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a saber que estos tienen una costumbre de la vestimenta. ¿Por qué? Porque todas las hermanas y hermanos tienen una vestimenta. Sí. Cuando digo hermanas y hermanos es porque las hermanas tienen una forma de vestirse, de cubrirse todo el cuerpo, que le quedan solamente las manos, y los varoncitos tienen que estar de saco y corbata, o sea que vos, Todos. y aquella tendría que estar con las ropas largas. Ahora nosotros no estamos para juzgar ese asunto. Son mis hermanos, yo los amo, son el cuerpo de Cristo. Por eso dije, cada denominación o cada congregación tiene su manera, su forma. Entonces, si vos llegás a una iglesia que te piden que, sí, por supuesto que si vas a ministrar la palabra o enseñar, o si vas de visita o otro cantar. Entonces te piden que tenés que estar vestido de una manera, si vos querés estar, tendrás que adaptarte a lo que los hermanos viven para no lastimar o para no caerle mal, no se dice. Pero No sea insensible. sí, a lo que los hermanos están viviendo. Hace años me pasó. Digo años porque nosotros estábamos fundando una iglesia recién en nuestra ciudad y por un accidente de mi cuñado, a mi cuñado se lo llevaron a Paysandú, se había partido la cabeza ahí contra un camión, en el único lugar que lo operaran, así que yo me fui con él para los cuidados que tuviera que hacerle después que lo operaran, por supuesto, o para estar o para que hubiera algo. Entonces yo me quedé muchísimos días allá en Paysandú. Y conocí a muchísimos hermanos porque teníamos justamente seminarios muy seguido con los hermanos, conocíamos algunos. Y habíamos conocido una denominación allá, unos hermanos, con una iglesia enorme, enorme. Y los hermanos tenían un pastor que era muy viejito, ya partió con el Señor. Y bueno, yo me fui a saludarlo al viejito. Como estábamos a unas cuadras ahí, unas cuantas cuadras, pero no tenía nada que hacer, me fui caminando a visitar al pastor que yo conocía en aquel tiempo. Entonces me recibió, me llevó a su oficina, charlamos, y me dijo, hermano, me gustaría que usted el domingo venga a traer la palabra a la iglesia. Sí, cómo no, con mucho gusto, pastor. Yo sí, yo estoy acá, no tengo ningún problema. El único asunto es que yo ya sabía la costumbre de ellos. Lo único que no, yo no traje corbata. No se preocupe, yo le consigo una. El Señor es mi pastor. Y de hecho, el domingo llegué, me quise pasar el pastor a la oficina y estuvimos charlando, oramos antes del culto, cuando dijo, doctor, ahí está su corbata. No te escapás. Entonces, bueno, nosotros son costumbres, pero ninguna de esas costumbres nos justifica delante de Dios. No, yo no me tengo que ir por las ramas, pero solamente decirle esto, que sí puedo caer en el pecado de molestar a los demás, de molestarlos, si yo justamente lo hago pecar. Por ejemplo, en este caso, yo no pongo corbata. En la iglesia nuestra yo no uso corbata. No sé, un ejemplo. Tenemos que tener en cuenta eso. Somos justificados por Dios, pero no por nuestras costumbres religiosas. Somos justificados por Dios por medio de la fe. ¿En quién?
Insisto, en Cristo. ¿Ven? Esta noche se van a despertar y van a ser justificados por Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Punto D. No podía justificarlo basado en el amor de Dios por el ser humano. Un amor que pasa por alto el pecado no es realmente amor, sino sentimentalismo. Acá no hay texto bíblico, pero sí vale la aclaración. Dios, la Biblia dice que Dios amó al mundo. Amén. Dios amó, o sea que Dios es amor y Dios amó su creación, ama toda la creación y ama al hombre que él creó, hombre y mujer que él creó, por supuesto, que lo ama, pero no podía justificarlo. Tenía que haber un medio de justificación y ese medio de justificación era Jesús, era el sacrificio del Señor Jesús. Así que no se puede pasar por alto el pecado porque eso no es amor, sino sentimentalismo. No se puede pasar por alto las faltas porque te amo. No, yo te amo, pero las faltas no. Las faltas me hacen daño, las faltas le hacen daño en una congregación a la congregación, son faltas. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que Dios nos amó, nos miró, nos amó, pero Él para alcanzarnos no podía pasar por alto el pecado y decir, bueno, está todo bien, no. Él tenía que cargarse el pecado nuestro, quitar el pecado, lavarnos de todos nuestros pecados y entonces así declararnos justificados. Bueno, punto D, él no podía justificarlo al ver la condición del pecado. Punto 2, la parte positiva. Es decir, la única manera en la que un Dios santo y justo puede justificar al ser humano pecador. Punto A. Dios justifica al pecador por su gracia. Amén. A ver, Romanos 3, capítulo 20-26. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por medio de la ley es conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como expropiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Te tocó, me parece, el más largo. ¿Sabés qué, querida? Vos, a ver, fíjate el 3:21 que dice, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, Ahí se ha está, manifestado. anda despacito. ¿Cómo te llamas? Abigail. Abigail, perdóname, Abigail. Sí. Despacito, mirá. Pero Dale. ahora, Pero ahora, aparte de la ley, ahí está, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿de qué manera? testificada por la ley y por los profetas. Y después dice, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ahí está, eso es lo que te quería traer. Ahí estamos justificados ¿en quién? Por medio del Señor Jesucristo. Una y otra vez. Ahí está la ley. Hablamos del amor de Dios, ahora hablamos de la ley. Pero ahí terminamos siempre que somos justificados. Pero ahora somos justificados por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Pero ahora quiere decir que aquello ya está, ya fue. Pero ahora, amén. Amén. Bueno, el Señor es mi pastor. Dios justifica al pecador sin encontrar el porqué en él, Dios justifica al pecador sin encontrar en el porqué en él, sino que, como dice el texto, es por la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 24. Cristo es la propiciación. Versículo 25.
Propiciación es una razón para no ejecutar la sentencia que el pecador justamente merecía. Hay dos maneras de satisfacer la ley. Una es guardar la ley. Amén. La otra es pagar completamente la pena de la demanda por la ley. Y luego dice, la primera no la hicimos y la segunda no la podíamos hacer. Así que ahí tenemos a Cristo. Amén, amados. Nosotros, hermanos, somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor desde que nació la iglesia, somos más que privilegiados. No tenemos que pagar con sacrificios. No tenemos que ir a un templo, no tenemos que llevar sacrificios, no tenemos que pagar ofrendas, no tenemos que pagar nada. No éramos hijos, ahora somos hijos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber, que en este tiempo, o sea, en todo el tiempo que aparece la gracia del Señor en la iglesia, todos los hombres, todos aquellos que crean en Él, tienen el derecho a tener vida eterna, a ser llamados hijos de Dios. Estamos hablando de Jesús para acá. Nosotros estamos de Jesús para acá. Los que estaban antes procuraban cumplir la ley. Ayer justo hablamos del sacerdote, del sumo sacerdote, que ofrecía pecados ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo y luego ofrecía sacrificio por los pecados del mismo. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesús. Y él, hermanos, dice la Biblia que él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que él se ofrece como sacrificio por el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Ya nosotros no tenemos que hacer nada. Amén. Señor, mi pastor. Amén. ¿Cómo me gano la salvación? Gracias. Vengo los sábados, los domingos, tengo que venir el martes, tengo que orar 15 minutos, leer la Biblia un capítulo por día. ¿Qué más tengo que hacer para ganarme la salvación? Orar. Traer una torta al pastor, ¿de cuándo? Ese capítulo no lo tengo. Ese no, ese libro no lo quiero. Dar de gracias si querés recibir. Exacto. Gracias, recibir. Cariño. Pero se dan cuenta, hermano, no. Es triste que hoy se lleve a que tenga que hacer algo para ganar su salvación. Nosotros no tenemos que ganar la salvación de ninguna manera. Nosotros dice que la salvación no es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados para buenas obras. O sea que al creyente le fue dada la bendición de Dios. El creyente fue creado por Dios para buenas obras. Eso es lo que va a querer hacer, son buenas obras. No tienen que estarle pidiendo que haga. Por eso al creyente se le enseña que tiene que orar, pero no lo podemos garrotear para que ore. Se le enseña que tiene que dar, pero no hay que andarlo golpeando para que dé. Aunque algunos lo dan vuelta y le golpean igual, no sabe nada. No hay que hacerlo, ¿verdad? El creyente no... Estoy hablando de creyente comprometido con el Señor. No tenemos que andar los tortazos para que venga a la iglesia. Viene solo. Quiere venir, quiere estar con los hermanos. Por supuesto que nosotros andamos atrás de ellos, preguntamos qué pasó, que no tuviste, no te vi, qué sé yo, todos los argumentos que ponemos a veces cuando algún hermano no está. Estás enfermo, te pasó algo, pero en realidad el creyente tiene que tener ganas de venir a la iglesia. No se justifica, no se justifica con cosas tontas del por qué no vino a la iglesia. Por el contrario, él quiere estar, quiere servir al Señor, quiere hacer algo para Dios.
porque su vida ha sido transformada, ha sido cambiada, pero nada de esto que haga, por más que haga, nada le va a dar la entrada al cielo. La entrada al cielo ya está ganada con Cristo. Lo otro es una bendición que nosotros tenemos de que justamente fuimos hechos, creados para buenas obras. Amén. Amén, amados. Bueno, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Siempre digo que los años han pasado, ¿no? Pero yo recuerdo que la iglesia que nosotros cuidábamos en nuestra ciudad, estoy hablando de hace muchos años, hoy las cosas cambiaron, no sé cómo serán. Si alguien no venía, un culto o dos, no había problema. Pero esa persona no hacía problema tampoco después, diciendo, a mí nadie me fue a visitar, nadie preguntó por mí, nadie se interesó por mí. No, ellos mandaban a avisar. No voy a ir porque, no sé, es raro, pero entonces el creyente moderno tiene esa costumbre o se va armando en esa costumbre, que también puede ser un pecado y una falta. Pero muchas veces nosotros, los que cuidamos la iglesia, lo justificamos porque entendemos que a veces las personas no han crecido en el Señor, no son lo suficiente maduras, ¿verdad? Como para que anden diciendo, aunque no importa que tengan 40 años en el Evangelio, que anden diciendo, bueno, no me vinieron a visitar, no me cuidaron, no oraron por mí. Voy a mirar para abajo y voy a decir así. Mirá que no lo estoy diciendo por vos. No, digo por si alguien está diciendo, lo está diciendo por mí. Los mimosos, son los mimosos. Ay, Dios. Y lo triste es que ahora que se habla de la cepa, esa cepa contagia enseguida a otro. Contagia enseguida. Ay, hermana, ¿qué no te vinieron a visitar? ¡Qué horrible! ¿No era ninguna hermana verte de estos días que tuviste así? La lengua. El Señor es mi pastor. No, encontrarme una hermana, si te estamos extrañando, hermano, sabés que te extrañamos, qué lindo verte hoy. Bueno, voy a cortar con eso porque ya me están mirando algunas caripetas. ¡Ah, Señor es mi pastor! Tú sabes que siento como hachazos que me cruzan así. Ustedes no me ven que tengo como un tic de repente que como que estoy... Esquivando la mirada. Pero, ¿por qué dije todo esto? Porque nada nos va a justificar delante de Dios. Exacto. Ni que venga todos los días a la iglesia, ni que no venga. Nada me va a justificar delante de Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Sí. Ahora estamos en el Sí. punto B. Dios justifica al pecador por la fe. Gálatas 2:16. Dice así: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que me manda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Amén. Amén. Las obras que la ley exigía, la circuncisión, los sacrificios, celebrar las fiestas judías, etc., no alcanzaban para ser justificados, lo que acabamos de decir. En cambio, la fe, es decir, creer que Cristo murió por mí, lo cual no tiene obras, eso sí justifica al pecador. Amén. El pecador que viene a Cristo y cree en Él, ya es justificado por Dios. Qué bendición, hermano.
Qué bueno. Y no dice qué cantidad de pecado, dice pecador. Estamos hablando del pecador, o del pecado del pecado. Vamos a la página 56. Damos vuelta. La muerte de Cristo, punto C. La muerte de Cristo es suficiente para pagar la deuda del pecador. Es por eso que la Biblia dice que nadie podrá ganarse la salvación haciendo esfuerzos humanos, que fue lo que leímos recién, ese 2, 8 y 9, porque la muerte de Jesús en la cruz ya cubrió y pagó la deuda que yo tenía por mi pecado y que jamás habría podido pagar. Aquí aprendemos dos cosas importantes. Punto A. Dios dice, Dios dice, Cristo murió por todos. Amén. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Mas Dios muestra su amor. ¿Para quién? Para con nosotros. ¿En qué? ¿En qué? A ver, repítalo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén, amados. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo malos, Cristo murió por nosotros. Amén. Bueno, gloria a Dios. El punto... lo voy a leer, perdónenme. Aquí leemos la declaración de Dios en forma global o general, mostrando la grandeza y el alcance del sacrificio de su Hijo, para que todo el mundo sepa que hay un Salvador. La fe, punto B, la fe dice, Cristo murió por mí. Amén. Uno dice, Cristo murió por todos. La fe dice, Cristo murió por mí. 1 Timoteo 1:15. Amén. Date, hermano. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pan, Señor, mi pastor. Amén. Esto muestra el reconocimiento personal Personal. que le hace reconocer a cada uno lo que Él hizo por mí, el precio alto que Él pagó por mí y del que me libró eternamente el Señor. Amén. Gloria a Dios. De los cuales yo soy el primero. Amén. No todos se animan a decir eso. Sí. Pero en realidad, si yo fui más pecador que vos o no, eso no arregla la cosa. Lo que arregla la cosa es que somos justificados por la fe en Cristo. Amén. Y eso es lo que vale. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Así que uno es, Dios dice, Cristo murió por todos. Y punto B, Cristo murió por mí. Cristo murió por todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ahí decimos, Cristo murió por mí. Amén. Me reconozco. Amén. Eso es importante, hermano. Amén. Amén. Porque cuando digo todo, generalizo. Sí. Pero digo por mí, uy. Se llevó mi pecado. Amén. Bueno, vamos al número 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Hasta el 11, hermano. por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los hijos. Ciertamente apenas morirá alguno por uno justo, por todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores en Cristo, murió por nosotros. Amén. Pues mucho más estando justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque así, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Salió sorteado, el hermano le salió el más largo. Pensé que le había leído la voz, era el más largo, pero sabía otro que era más largo todavía. Gloria a Dios. Bueno, después ahí ustedes van a encontrar. ¿Qué decía Julio? Disculpe. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Ningún texto me faltará. Ahí ustedes van a ver que destacan algunos puntos, algunos versículos. Por ejemplo, en el 5.1, tenemos paz con Dios. Punto 2, tenemos entrada a esta gracia. Amén. Recuerden, lo que es la gracia es un regalo inmerecido. O sea, es un regalo que yo no merezco. Es algo que no pagué, que no tengo por qué recibirlo, pero por gracia somos salvos. Nos gozamos en la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es lo que hace el creyente? Es eso. El creyente, su gozo, su paz, más allá de que vive esta vida, una vida en abundancia, como el Señor ofreció, pero ¿cuál es su esperanza? Su esperanza la espera, y es la esperanza que le da gozo, es que tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Y cuando un creyente deja este mundo, la esperanza está en la resurrección, en la vida eterna. Y en eso nos gozamos, dice el apóstol. Nos gozamos en las tribulaciones. Bueno, esta es la que no nos gusta a nadie. Gozarse en las tribulaciones. ¿A quién le gusta gozarse en las tribulaciones? No es changa, pero bueno, es parte de la vida cristiana. Pero nosotros, hermanos, cuando vienen pruebas, tribulaciones, lo que llamamos dificultades y situaciones difíciles que tenemos que vivir como creyentes, en realidad nosotros no queremos vivir. No nos gusta. Porque a veces son permitidas por Dios para enseñar. Aunque recordemos, no hay una prueba que el Señor permita que yo no la pueda soportar. Amén. Que yo no la pueda soportar. Bueno, amado, el 5.11 dice que nos gozamos en Dios por el Señor Jesucristo. Y la justificación es infinitamente más que el perdón. Porque el perdón libra al pecador de la pena del pecado, pero la justificación trata al ser humano como que si nunca hubiera pecado. Amén. Bueno, no hay que confundir los resultados con la justificación. Vamos a aprovechar los 5 minutos restantes para leer los textos que van quedando ahí. Hermanos, así ya para el miércoles que viene nos adelantamos que en realidad acá nosotros, la garantía de nuestra justificación
es otro punto para que nosotros tengamos que ver ya el miércoles que viene. Pero la justificación está garantizada por la resurrección de Cristo. La justificación ya está, hay una garantía. ¿Cuál es la garantía? La resurrección. Cristo ha resucitado a los muertos. La justificación mía ya está garantizada. Entonces, ¿quién va a leer? Romanos, sí, dale, Romanos 7, querida. 7, 23 al 25. Sí. Voy. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. 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 Lo que comenzamos diciendo hoy, nosotros estamos en esta casa. Sí. Y gracias a Dios por Jesucristo que resucitó de los muertos, y así puedo ser libre del viejo hombre. Nosotros teníamos, cuando éramos jovencitos con mi negra, no hace mucho, una lección para niños que era la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y bueno, y eran aquellas lecciones que ya creo, yo no voy para el fondo de la escuela dominical, voy muy poco, pero lo que nosotros usábamos era el famoso franelógrafo. Franelógrafo era porque era una franela que se ponía sobre la pizarra y luego se iban poniendo figuras que se adherían y bueno, íbamos quitando, sacando y, bueno, y los niños iban aprendiendo. Y entonces estaba el hombre nuevo y el hombre viejo. Y el hombre viejo era un fortachón, todo malo, así, ¿no? Que estaba siempre dispuesto para luchar en diferentes posiciones. Y estaba el hombre nuevo. Y con eso le enseñamos a los niños que había una lucha en nosotros que era entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Porque el hombre viejo estaba ahí, pero el hombre nuevo está en nosotros ahora. Entonces, este quiere que haga lo malo y este quiere hacer lo bueno. Entonces ahí empieza la lucha. Y ahí los niños decían, bueno, ¿quién va ganando? Bueno, este mintió, entonces va ganando el hombre malo. ¿Entienden o no? Amén. Pero este pidió perdón por su... Entonces va ganando el hombre bueno. Y el niño va aprendiendo que nosotros ya tenemos una lucha entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza que es en Cristo. Y eso es lo que te pasa hoy, eso es lo que me pasa a mí. Amén. Yo quiero agradar al Señor. Vos querés agradar al Señor. Y a veces te preguntas, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no conservo ese fuego de Dios, esas ganas por el Señor, de orar, o de leer su palabra, o de congregarme? ¿Por qué? Bueno, porque si Dios quiere, arrancamos con la siguiente.